tal? Soy Raimundo Tenorio y el día de hoy estamos con un gran mexicano que ha hablado muchísimo por sí mismo acerca de nuestro país, José Ángel Gurría Treviño. Don Ángel Gurría, muy buenas tardes, noches. Un placer conversar con usted. Como lo introduje, un gran mexicano que la verdad nos sentimos orgullosos, no solamente por la trayectoria profesional, sino la forma en la cual nuestro país ha podido posicionarse gracias a usted. Oh, pues me da a mí todavía más gusto recibir aquí en la casa a Raimundo Tenorio, a mi maestro, mi mentor, y mi conductor en la época en que fui yo profesor en el TEC, en el campus de Toluca. Sí. Yo iba a Toluca antes de que se construyera aquí en Santa Fe. Así es que me da muchísimo gusto y ahora con mucho orgullo de ver que estás conduciendo este programa tan importante y con unos invitados también tan importante. Ya lo creo que sí, don Ángel. Sobre todo, bueno, estamos hablando de aquel 2004, 2005, cuando en TEC de Monterrey tuve yo desde luego ese privilegio. Pero después del 2006, José Ángel Gurría se nos fue 15 años a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, observando desde allá las mejores prácticas del mundo, como es el lema de la OCDE, a México en aquel entonces, con aquellas nacientes reformas estructurales y lo que más había que seguir haciendo. ¿Cómo se construye desde la OCDE esa compartición de visión estratégica, de compartir las mejores prácticas? Yo tenía necesidad de poder definir lo que hace la OCDE y creamos en inglés la expresión Better Policies for Better Lives, es decir, mejores políticas para una vida mejor. Pues el propósito es que se sepa que en el fondo es sobre las políticas públicas, todo el esfuerzo, la calidad de las políticas públicas, pero además que tiene que generar bienestar, porque si no generan bienestar, pues no valen mucho más que el papel en que están escritas. Eso es lo más importante, que generen un aumento del nivel de bienestar de la sociedad. Ese aumento del nivel de bienestar, evidentemente, en esta compartición de las mejores prácticas, el haber acercado a más países a la OCDE, ¿era el plan de crecimiento de OCDE con José Ángel Gurría? Lo que pasa es que, vamos a decir, como ejemplo, que tienen un problema de educación, o tienen un problema de salud, o tienen un problema de infraestructura, o tienen un problema de el combate a la corrupción. Casi en todos los casos ya hubo alguien que tuvo el mismo problema y lo resolvió. A lo mejor, pues ya lo resolvió para siempre, o ya lo resolvió parcialmente, o ya lo resolvió, pero ya lo resolvió. Quiere decir, alguien se enfrentó a ese problema antes y el chiste era hacer una especie de caja de compensación, de soluciones. Y entonces, pues los de Latvia o los de Turquía o los de Estados Unidos o los de Italia o los de Inglaterra o los de México podían haber ya atacado y resuelto los problemas específicos que le afectan a Turquía o que le afectan a Latvia o que le afectan a Estados Unidos o que le afectan a México, que le afectan a Italia, etcétera. Entonces, de lo que se trataba era de formar una especie de banco de soluciones y de invitar a los países a que adoptaran esas buenas prácticas, esas buenas políticas, pero además a demostrarles
que funcionaban, no era un tema teórico. Aquí se trataba de políticas públicas, pues de verdad, en la realidad. Trabajábamos con los primeros ministros, con los presidentes, pero trabajábamos también con los ministros y con los encargados directamente de las políticas públicas. Y pues en mi caso, a mí me propuso como competidor por el puesto el presidente Fox. Después trabajé, como fui electo, pues trabajé también con el presidente Calderón, después con el presidente Peña Nieto y terminé después de 15 años de dirigir la OCDE con el presidente López Obrador. Y hablando del caso de México, porque usted construyó también un tejido de relaciones económico-políticas con G7, G20, etcétera. El G7 y el G20, yo ayudé a formar el G20. Por ejemplo, yo era ministro de Hacienda de México cuando formamos el G20. Y durante muchos años, pues como que no se oía mucho del G20, era un poco aburrido, en fin. Pero cuando vino la crisis del 2008, fue necesario buscar alguna institución que ya existiera. Y se dijo, bueno, el G20, solo que en lugar de a nivel de banqueros centrales y de secretarios de Hacienda, a nivel de líderes. Y se hizo así y funcionó, y bueno, pues todavía sigue funcionando. Bueno. Muy bien, muy bien. Don Ángel, vamos a hacer una breve pausa y quiero continuar justamente hablando de la huella que Ángel Gurría ha dejado en toda su trayectoria profesional. ¿Cómo no? Estamos aquí nuevamente en esta afable conversación con Ángel Gurría Treviño. Nuestra audiencia, somos mexicanos que conocemos su trayectoria. Subsecretario de Hacienda, secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, y hay algo que hoy a los mexicanos nos ha dejado una herencia, a mí me parece sustancial, porque usted administró también la crisis en México, la construcción, por ejemplo, del IPAF, de la Conducef, que son instituciones que hoy sirven a los mexicanos de manera sustancial, entre otras cosas, para resolver problemas en el día a día. Las instituciones son la base del desarrollo de los países. La fortaleza de las instituciones, la estructura de las instituciones, la competencia de las instituciones en términos de qué tan competentes son sus funcionarios, y al mismo tiempo el mandato de las instituciones y el hecho de que en la sociedad esa institución tenga un mandato muy claro y al mismo tiempo se respete por parte de los demás ministerios, de las demás secretarías de Estado, de las demás instituciones. El hecho de que ahí se respeta ese derecho. Por ejemplo, el caso del INE. Sí. Aquí las instituciones autónomas que tenemos en el caso de México, el caso del INE, bueno, pues el INE se ha ganado la confianza de la ciudadanía. Claro, fueron muchas décadas, ¿no?, para construir esa confianza. Pero ahora, pues, usamos la credencial del INE prácticamente como una cédula de identidad, ¿no? Y por otro lado, en los bancos aceptan la credencial del INE como la identidad porque tiene lo del el dedo, tiene la huella digital, en fin. Entonces, pero lo más importante, ¿qué hace el INE? Por ejemplo, pues el INE decide las reglas que se van a usar en las elecciones. Después hace que se respeten, que los partidos la respeten. Pero lo más importante, dice quién ganó. Bueno, ya quisieran en Estados Unidos, por ejemplo, tener un INE. El hecho de que el INE no exista en Estados Unidos, bueno, pues es lo que
sigue dando lugar todavía hoy al problema del señor Trump, ¿no? Y de que todavía él sigue batallando y diciendo que le robaron la elección, etcétera, cuando perdió por 7 millones. Entonces, el tema de las instituciones es muy importante. Ahora, además de construir instituciones, lo más importante para que las políticas públicas funcionen es que haya coordinación y que el líder político sea un gran orquestador de las políticas públicas. No necesita ser experto. Y además, lo más importante es que se le deje a cada uno de los ministros hacer su trabajo y finalmente, pues, juzgarlo sobre la base de sus resultados. Sí, sí. Pero si de repente, pues, es el jefe de Estado o de gobierno el que toma todas las funciones y todas las responsabilidades, se vuelve muy difícil encontrar quiénes son responsables de las políticas públicas. Y como estamos hablando de políticas públicas y de que generen bienestar, Sí. En la medida en que no hay esta división del trabajo, ¿no? Y de que no hay instituciones suficientemente fuertes, o que se pretende desmantelar algunas instituciones inclusive, pues entonces corre uno el peligro de que se reduzca el nivel de bienestar. E insisto, si no generan bienestar, las políticas públicas no valen gran cosa. Pues vamos a hacer otra breve pausa y continuamos en esta conversación con Ángel Gurría Treviño. Regresamos en esta conversación con José Ángel Gurría Treviño. Don Ángel, la construcción evidentemente de la imagen de Ángel Gurría es pues que es un ciudadano mundial que ha hablado con líderes de todo el mundo. Nos vemos nosotros con el mundo a través de Ángel Gurría. Pero Ángel Gurría ¿escribirá algún día memorias? Estoy muy ocupado haciendo cosas. Todavía no siento que sea el momento de las memorias. Pero, por ejemplo, te platico que la única líder mundial que había en el escenario cuando yo llegué a la OCDE era Angela Merkel. Había entrado unos meses antes que yo. Y la única líder mundial que existía en ese mismo universo, cuando yo salí de la OCDE, era Angela Merkel, porque ella estuvo 16 años, estuvo unos meses antes y otros meses después. Entonces fue una especie de constante, ¿no?, a lo largo de todo el tiempo en que yo estuve. De hecho, el canciller Scholz de hoy era el ministro de Finanzas de Angela Merkel, en una coalición, porque él es socialista. Angela Merkel era demócrata cristiana, y entonces me tocó trabajar mucho con él. Fue una experiencia extraordinaria, fue un aprendizaje cotidiano, y además, pues yo les decía qué hacer o cómo hacer, o qué es lo que nos parecía a nosotros en la OCDE, sí, que deberían hacer. Y la verdad es que era un privilegio tener no solo el derecho, sino la obligación de decirles cómo podían mejorar las políticas públicas. Y, por supuesto, todo eso ayudó mucho a que yo acumulara una enorme cantidad de experiencias. Y son experiencias que ahora lo que quisiera es ponerlas al servicio de México. Volver al servicio de México, en el sentido de que ya fui pues 33 años servidor público. Como mencionabas tú, pues llegué a ser miembro del gabinete de Exteriores y de Hacienda, pero ahora yo te diría
después de estos 15 años, pues siento que estoy en un momento en el cual tengo toda la energía, tengo toda la pasión, tengo la convicción, pero al mismo tiempo tengo la experiencia. Sí, pues entonces este capital acumulado, hacerlo ahora un capital relacional de carácter político, ¿hay para dónde jalar con Juan Ángel Gurría? Sí, por supuesto. Precisamente yo le he dado una enorme importancia a esta posibilidad de canalizar mi experiencia, de canalizar todos estos esfuerzos de tantos años, de casi 50 años de experiencia. Yo empecé mi carrera en el servicio público a los 17 años, y en la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, empecé a los 14 años siendo obrero general en la refinería de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero, Tamaulipas, y después en la CFE. Entonces, se vuelve muy importante la posibilidad de poder usar toda esta experiencia y ponerla al servicio de México. México tiene muchos déficits hoy. Tiene déficit de crecimiento, ha aumentado la pobreza, han aumentado las desigualdades, tiene déficit de productividad, tiene déficit de competitividad, y tiene déficit de cosas tan concretas como la salud, como la educación, como la infraestructura, como el agua, ¿no? Sí. De la cual discutimos tanto hace varios años. Y entonces hay que resolver esos déficits. Pero yo te diría que esta parte es como los ejercicios en la gimnasia olímpica, ¿no? Ajá. Hay una parte de ejercicios obligatorios. Hay que hacer ciertas cosas. La seguridad, el tema del crecimiento, el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, en fin, eso es el tema de la infraestructura, el agua, hay que abordarlos necesariamente. Pero también hay que animar a los jóvenes, sobre todo, a que ellos sientan que pueden cambiar su vida, la de ellos, a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través de los estudios, y que pueden además en el camino, al mejorarse a sí mismos, al mejorar su nivel de vida, su nivel de bienestar, mejorar al país, mejorar a la sociedad en que viven. Qué bien. Y ahora en México, Ángel Gurría se siente abrazado por la clase política, por la clase social, por la clase académica. ¿Cómo se siente, Ángel Gurría? Bueno, la clase académica, con amigos como tú, gracias. Siempre me siento muy bien recibido. Sin embargo, la clase política hoy, estamos hablando de una coalición que está haciendo frente al gobierno, una coalición que es la primera vez que se da a nivel de una lucha presidencial. Pues la verdad es que para todos es una experiencia nueva. Falta un partido que se incorpore, el MC, ¿no? Yo espero que se incorpore también en la coalición. Pero estamos hablando de algo que en Europa era totalmente natural. La coalición pues era casi lo que sucedía con todos los países todos los días. Se tardaban 2, 3 meses en ponerse de acuerdo, porque era en ponerse de acuerdo no para las elecciones, sino para gobernar, para los presupuestos, en fin. En el caso de México no tenemos esa cultura de las coaliciones. Y entonces va a ser muy interesante. Y por otro lado, yo, después de tantos años de estar afuera, de regresar, no me estoy presentando como una opción política de ningún partido. Me estoy presentando como un representante de la sociedad civil
que tiene toda esta experiencia y que la quiere poner al servicio de México. Entonces, en una circunstancia como la actual, es posible que quien sea designado candidato, ¿no? Por la oposición, por la coalición, pues tenga que transitar más fácilmente con los diferentes partidos y al mismo tiempo pues que gane las elecciones, ¿no? Claro. Ese es un pequeño requisito que hay que transitar. Y esos dos requisitos, el hecho de que transite con los partidos que forman parte de la coalición y del partido y de que gane las elecciones, pues son obviamente muy importantes, pero sobre todo, lo más importante, independientemente de quién sea el candidato o la candidata de la coalición, es que la vez pasada, en el 2018, hubo pues 30 millones de votos de un lado y 30 millones de votos divididos entre 5. Sí. Ahora estos van juntos y además hay 10 millones de votantes más y 30 millones que se abstuvieron la vez pasada. O sea que hay grandes bolsas a las cuales hay que animarlos independientemente de por quién voten. Sí, claro. Que vayan a votar. Ser reflexivo. Que ejerzan este derecho y esta obligación cívica de expresar su preferencia electoral, porque es la única forma, además, en la cual se pueden hacer corresponsables de las políticas públicas. Ellos no pueden reclamar si no fueron a votar. Exacto, así es. Que no les gustan las políticas públicas. Sí. Seguramente así va a ocurrir, don Ángel. Yo quiero agradecerle muchísimo la generosidad de su tiempo, de su experiencia. Tendríamos obviamente mucho que hablar todavía y que nuestra audiencia apreciaría como siempre, sobre todo su afabilidad, su carisma. Yo algo que reconocerle, apreciarme sobre todo de su amistad. Muchísimas gracias a José Ángel Gurría. Muchas gracias y quizá dejamos para otra ocasión la otra mitad o la otra tercera parte, no sé, de las cosas que hay que platicar. Pero me da muchísimo gusto y otra vez te digo, Raimundo, qué tan orgullosos estamos de que tú conduzcas este programa tan importante. Gracias, don Ángel. Muchas gracias a todos. Como ustedes lo vieron, fue una extraordinaria conversación con un gran mexicano, José Ángel Gurría Treviño.